Muy buenos días para todos. Les damos las gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Ya está el profesor Javier Villamor. Adelante, profesor Javier. Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy última clase de estas 4 preparadas para la Agenda 2030, últimos puntos. Y luego también, bueno, he buscado unas noticias lo más recientes de la Agenda 2030 y también con 2 eventos relacionados. Uno es el Cyber Polygon, que creo que lo hemos mencionado alguna vez, luego daré detalles sobre ello, que se ha cancelado este año, iba a ser en julio, y han comentado que, bueno, pues, esta sesión de este año se ha cancelado sin nueva fecha. Y luego el foro de Davos que ha tenido lugar esta semana también. Importante evento, ya sabéis de sobra que es el evento internacional más importante del mundo. Hace unos años se hablaba del Club Bilderberg, digamos algo más privado, más elitista. Siempre me gusta poner el ejemplo del Foro Económico, es como el evento público de lo que se cierra en privado, ¿no? Es allí donde ya hay charlas entre los grandes consejeros mundiales y las empresas. Son eventos públicos, entre comillas, las empresas pueden pagar o incluso personas pueden pagar la entrada, son $200.000, al menos otros años. Hay tortas por pegarse, hay una lista para entrar, porque es donde es the place to be, que se dice en inglés, ¿no? Si quieres estar en la salsa, en todo el tema, hay que estar en el Foro Económico de Davos. Y repito, este año ha sido para ellos el más importante, no solo porque es el post-COVID, sino también porque este año se han tratado muchísimos temas, luego lo veremos también, los 9 puntos principales que han recogido ellos mismos de cara al futuro por venir. Y digo importante porque qué casualidad que algunos de ellos son los que plasmaba Klaus Schwab en su libro el COVID-19, El Gran Reinicio, hace 2 años. Lo digo porque aquellos que siguen pensando o no siguen o no quieren ver que hay una agenda globalista, aquellos que siguen pensando que lo que vemos es fortuito, ¿no? O sea, son temas interesantes para aquellos que les interese. Como siempre digo, el importante es estar pegado a la actualidad y sobre todo para entender muy bien el mundo que nos rodea. Si nos fijamos exclusivamente en noticias locales, por muy importantes que sean para nuestro entorno, que es, luego también si queréis hablamos un poco de eso, hay que entender primero de dónde vienen esa gran parte de la política que es desde arriba, ¿no? Y todo eso es como impregna en multinacionales, en gobiernos y luego eso en gobiernos locales, gobiernos regionales, en políticos que quizá todos conozcamos, en pues, los políticos de vuestros barrios, en vuestros alcaldes, en cómo promueven ciertas políticas en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a compartir presentación. Comenzamos con los puntos que nos quedan. Nos quedamos en el punto 12. Bueno, nos quedan 13, 14, 15, 16 y 17. Son importantes. Tenemos algunas cifras también bastante ilustrativas de por dónde vamos, ¿no? Bueno, el 13.3 es la acción por el clima, uno de los más importantes, no a nivel de datos, como veremos ahora, pero sí es el barniz que todo lo impregna. La excusa constante de lo que estamos viendo es el medio ambiente, es el cambio climático, es la nueva excusa perfecta para los totalitarios, ¿no? Con los globalitarios, como los llama Carlos Astiz, otro español también. Globalitarios porque son globalistas y tarios porque son totalitarios. Siempre lo digo, no sé si también os he dicho a vosotros, los nuevos rojos que les llaman, ¿no? A los comunistas son las sandías, son rojos por dentro y verdes por fuera. La política verde les permite llevar a cabo toda una serie de políticas liberticidas, siempre con la excusa del falso bien común, siempre con la excusa del control, siempre con la excusa de la contaminación y por lo tanto es aquello que permite entrar hasta el final, ¿no? Hasta, como se dice en España, un elefante entrando en una cacharrería. Es decir, les da exactamente igual cómo, pero les permite regular hasta el punto en cómo está pasando en Europa, si alguno de vosotros habéis venido o habéis vivido o tenéis familia, en el que ya se mide en algunos sitios la contaminación de CO2 por persona, lo que os conté en otra clase sobre el tema de las basuras, cada vez más la famosa gentrificación, que es la exclusión de personas con menor capacidad adquisitiva de los centros urbanos para llevarlos al extrarradio. El modelo puede ser Londres perfectamente, ¿no? Unas ciudades concéntricas con diferentes anillos, los anillos internos para la gente más rica, los anillos externos para los más pobres, inseguridad, insalubridad,
pero de educación, en fin, pero de servicios, un clasismo absoluto y siempre enfocado con el cambio climático, ¿no? En Madrid, por ejemplo, tenemos la famosa M30, que es como todo lo interno de la M30 es el Madrid Centro, por así llamarlo, lo Madrid Central, con una serie de también luego interno, otro anillo interno limitado para todos. Se fomenta con eso el cambio de los coches eléctricos, la transición que están llamando ahora la transición verde. Por lo tanto, solo las personas con una gran media capacidad adquisitiva podrán renovar todo ese parque móvil. Estamos hablando de decenas de miles de euros por persona, también unos cambios financiados en gran parte por las entidades públicas, es decir, dinero público que sale de nuestro bolsillo con nuestros impuestos que se utiliza para una transición tecnológica de la cual nadie nos ha preguntado, como siempre, ¿no? Ya sabéis cómo va esto. Y esto solo a nivel movilidad en las ciudades, que vimos ese punto también importante en la otra clase. Pero lo que estamos viendo también es la aplicación de ciertos controles, ciertos pasaportes, que también está muy en boga de todo el mundo, en lo que también estamos viendo que va a ir incluido esa información personal con nuestra huella de carbono, que llaman, ¿no? Cuánto consumes, cuánto contaminas. Y luego también se habla de esa tasa de CO2. Actualmente hoy los países más ricos pueden pagar esa tasa, comprar esa tasa de contaminación a países más pobres. Los países pobres las venden para poder tener dinero. Pues algo parecido también va a ser a nivel empresarial, ¿no? Hay una serie de multas planeadas para las empresas que más contaminen o que no cumplan con estos requisitos. Recordad que en la primera clase vimos ese informe, esa encuesta a empresas, en este caso en España, y también va muy enfocado a una serie de nuevos impuestos, ¿no? En Europa está planificado el impuesto verde a todo el mundo, que va a significar unos 400.000 millones de euros anuales, nuevamente de nuestros bolsillos, ¿no? Y como suele pasar, si muchas de esas multas recaen en empresas, esa multa va a recaer en el consumidor, porque es el que va a pagar esa multa. Es decir, al igual que, por ejemplo, siempre suena muy bonito, ¿no? Toda la gente en general de izquierdas o más, entre comillas, pro justicia social, que son los que abogan por poner tasas bancarias, tasas a las multinacionales, tasas de transacciones económicas. En el caso, por ejemplo, de los bancos, como ha pasado en España, con partidos de izquierda que pusieron multas a ciertos bancos, y luego esas multas las pagaba el consumidor a través de los productos bancarios. Entonces son mensajes demagogos que mucha gente aplaude, que es cierto que en sí, si no hubiera una repercusión al consumidor, serían justas en gran parte, pero que a la hora de la verdad la pagamos todos, ¿no? Bueno, como siempre vamos un poquito justos, simplemente hoy he terminado la presentación con los extras y demás. Esta presentación son unos 200 slides, 200 y pico. Entonces, para los que me habéis pedido, pronto estará en el portal y ya tenéis la capacidad de leer esto con más detenimiento para no enrollarnos, porque también es cierto que en algunos días hemos tenido menos tiempo para preguntas y hoy sí podemos, ya que hemos mezclado todos estos temas y está el Foro Económico Mundial y todo eso, pues entiendo que también tenéis ganas de preguntar otras cosas, así que vamos a avanzar. Bueno, como os decía, hay muchos gráficos que son representativos del mundo al que estamos yendo, ¿no? Algunos los desmontan, principalmente todo el tema del género. En este caso, confirman la tendencia, ¿no? En este caso son 5,8 toneladas de CO2 por persona. Actualmente el dato es de 2015, obviamente esto es España, digamos que recordemos que puede ser una media europea, aunque España es de los que menos contaminan. Los que más contaminan son los más industriales, que recordemos siempre que en el caso europeo son los países del norte, en particular Francia y Alemania. En su momento Reino Unido, pero ya no está en la Unión Europea, aunque bueno, sigue siendo Europa. Por eso es importante también pensar, ¿no? Que siempre os digo, quiénes son los que promueven estas políticas verdes, desde dónde las promueven, a quién las promueven, porque muchas veces son una estrategia de ciertos países o ciertos colectivos para minar el potencial industrial de ciertos países. En el caso europeo, claramente se ven dos franjas a raíz de la mitad de Europa, ¿no? Tenemos la Europa del Norte, luego la Europa del Sur, la que nos desprecian llamando pigs, como cerdos, Portugal, Italia, Grecia, España, ¿no? Y luego la otra parte, que es la de Europa. Entonces, bueno, la parte sur generalmente se desindustrializó
y ha quedado más como, sé que suena mal, pero para que me entendáis, como un México europeo. Y lo digo México no porque sea un mal país, sino porque para los gringos en gran parte México suele ser simplemente, pues, con perdón de la expresión, prostitutas, drogas y fiesta, ¿no? En el caso español, bueno, pues muchos europeos pasa lo mismo. España es un destino turístico puntero en el mundo, pero también es cierto que recibe gran parte de muchos turistas de lo que se llama baja calidad, ¿no? Turistas que vienen simplemente por el buen tiempo, por la fiesta, se convierte en un país terciario de terceros servicios y por lo tanto dependiente de economías de otros países. Y esto se ve, por ejemplo, también con los efectos o la emisión de gases de efecto invernadero. Todavía no hay una gran capacidad, o al menos no se han encontrado tecnologías que permitan una gran producción a una baja emisión. También recordar lo que os dije en la última clase, para poder sopesar el efecto de la guerra de Ucrania, no en sí la guerra, sino las consecuencias de las políticas aplicadas después de la guerra. Se está volviendo a quemar carbón, carbón que se vuelve a comprar, en fin, se está volviendo a ciertas conductas anteriores, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el telediario hablaba de la greenflation, ¿no? De la inflación verde, ¿no? Cómo nos están vendiendo ahora, por esto vuelvo al tema del clima, ¿no? Cómo nos están vendiendo ahora de que todo el aumento del coste de vida es necesario para un esfuerzo común, para esa transición tecnológica que nos va a llevar a ese mundo perfecto, verde, igualitario, transversal, ecofeminista, eco-guay, ¿no? Y que por lo tanto nosotros tenemos que pagar más impuestos, tenemos que pagar más electricidad, tenemos que pagar más gas, tenemos todo por ese esfuerzo, ¿no? Esa es la forma en la que están vendiendo todo esto. Bueno, este es el estado, como veis, es prácticamente de los peores, ¿no? No hay datos prácticamente, o pocos datos se entregan, casi todo el mundo en rojo. En fin, pues, para muestra un botón. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Esto es importante también. Todo el tema de los recursos hídricos, no solo el mar, sino también los ríos, lo hemos visto en otras clases, los hemos pasado también de refilón. La importancia de tener agua limpia. Hablamos también de eso de China. Sus grandes ríos están completamente muertos, contaminados. También de ahí la expansión que está haciendo, el control que hace de Nepal, ¿no? Todo el tema de las grandes montañas, nieve constante, deshielo constante, agua limpia, recursos hídricos importantísimos, ¿no? Y colección de lo anterior y también con las cosas que vamos a ver después, también quiero que penséis en si se han aplicado políticas verdes, perdón, a ciertas industrias en ciertos países. Pensemos también en el fomento de lo que llaman los espacios protegidos, ¿no? Va muy enfocado a veces también en el mismo aspecto. Hay una serie de espacios que algunos países no tienen o que no respetan, pero que ciertas instituciones sí que fomentan o aplican en otros. No digo que esto sea malo en absoluto, obviamente cuanto más protejamos el medio ambiente mejor, pero también es cierto que hay ciertas regiones vírgenes, por así llamarlo, en ciertos países que lo que se hacen es para que no se exploten, para que no haya competencia económica, ¿no? Recordad que siempre es el dinero, el famoso follow the money, ¿no? ¿Quién me está aplicando estas políticas? ¿Por qué tenemos a Greenpeace, a WWF, protegiéndome a los animalitos de mi casa, pero no se los protege en la del vecino, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante pensarlo. Y luego también recordemos todo el tema de lo que hablamos del Ártico, cuando hablamos de esa guerra, de cómo está con el famoso deshielo, las nuevas rutas que se están abriendo en el Ártico, y también cómo controlar precisamente esos océanos, ¿no? Los recursos que existen bajo el agua en toda la zona ártica. Son el mañana. Rusia sería de completar, o sea, de cumplirse las expectativas que existen para Rusia. Rusia sería una superpotencia. No, ahora es una potencia regional con capacidad de ser superpotencia, de tener acceso a esos recursos, de ahí esa lucha constante que hay por intentar legitimar la soberanía entre países como por ejemplo Dinamarca, Islandia, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Si Rusia, que es el gran
la que más plataforma tiene de acceso a esos recursos sería superpotencia. No solo por la capacidad de suministro, sino precisamente por lo que le daría acceso a todo eso, ¿no? Hablamos de todos, prácticamente lo que imagines, desde metales a petróleo, gas, en fin, todo esto que ahora mismo se está volviendo un poquito loco. Con el recurso esto también es importante, bueno, aquí vemos capturas totales expresadas en toneladas, ¿no? Con la pesca, en este caso, de cómo hubo un descenso enorme, pero no ha habido una recuperación. Cada vez se tiende al igual que se tiende, por ejemplo, con el tema de la carne, a consumir menos, también se tiende a la menor explotación de los pescados. Hay un problema también con esto, con la contaminación, y luego también hay un pequeño problema con el pequeño gran problema, depende de la especie, con el reemplazo generacional. Por ejemplo, mi tía es bióloga marina, bueno, ya está retirada, y ha estado muchísimos años trabajando en todo el tema de ciertos pescados, sobre todo sobre pescados, ¿no? Sobre la sobrepesca, en concreto la sardina, por todo el mundo. Y sí que es cierto, por ejemplo, lo que llaman la tasa de reemplazo, ¿no? De que hay una gran parte de recursos que son consumidos antes del final de año. Esto se habla de lo que es capaz de reponerse anualmente. En algunos países, en muchos países desarrollados, se está consumiendo más de lo que es capaz de reponerse, al menos a nivel geológico regional, ¿no? A nivel geográfico. Es decir, de los recursos de fauna y flora que tiene un mismo país, ya están por encima y se consumen. Y en este caso también habrá una tendencia hacia la piscifactoría, ¿no? Así como están hablando de la carne digital, el famoso Bill Gates, ¿no? La carne vegana, todo esto que podamos imprimirnos carne en nuestra casa con una impresora 3D, también se está fomentando el tema de la piscifactoría. Cada vez, obviamente, estamos hablando de que nunca se va a prohibir la pesca, ni mucho menos, pero siempre se tiende hacia lo tecnológico, hacia lo de laboratorio. Y aquí lo que os decía antes, ¿no? Área marina protegida, en este caso solo España. Fijaos que en apenas 6 años, si le seguís esa tendencia, prácticamente se ha duplicado, ¿no? Se ha multiplicado por 2/3. Va muy enfocado a lo que decíamos antes. Se protegen cada vez más regiones y eso limita el acceso a ciertos productos. De ahí, por ejemplo, que en el caso español, como os pasa en muchos países también en Iberoamérica, los pescadores se van a otros bancos de pesca, ¿no? Donde hay ciertas legitimaciones en ciertas instituciones internacionales para ver quién puede pescar qué durante cierto tiempo, y ahí también hay lucha sobre eso. En el caso, por ejemplo, nosotros con Marruecos, pescamos toda la zona, por ejemplo, lo que nombré en su momento del Sáhara, ya no está dentro de nuestras aguas, entonces ahora tenemos que tener un permiso de Marruecos, algunos pesqueros van a otros sitios, en fin, todos estos líos que significa la política internacional, pero de ahí también la importancia de comprender las otras estrategias para limitar también el acceso a los adversarios a ciertos recursos, ¿no? Esto es el acceso a nivel, como está el mapa internacional en este punto. El punto 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Bueno, aquí vamos a lo mismo, ¿no? ¿Está bien proteger un bosque? Por supuesto. ¿Está bien luchar contra la desertificación? Por supuesto. Pero ¿de qué bosques estamos hablando? ¿Cómo se está luchando también contra la desertificación? Luego tengo dos noticias, bueno, os enseño ya, están aquí. Esto lo podéis ver, fijaos cómo aumenta la masa forestal en 100 años, ¿no? Desde el año 1900 hasta 2010. Es un GIF, es constante, pero fijaos esa tasa de crecimiento, ¿no? O sea, hay una reforestación natural, también es cierto que promocionada por el hombre, en este caso europeo, que ha revertido gran parte de eso que llaman, ¿no? Es decir, siempre los más catastrofistas están hablando de que el desierto avanzará hasta la mitad de Europa, de que el CO2 es peligroso. Bueno, ya sabemos que el CO2 es necesario para la vida, los gases de efecto invernadero es precisamente lo que ha permitido que la atmósfera que tengamos en el mundo es la que es, y las plantas viven de ese CO2.
Las plantas absorben CO2, emiten oxígeno, si no hay CO2, entonces bueno, durante este tiempo ha habido un aumento de ese CO2, ¿cierto? Pero el efecto lo estamos viendo, ¿no? A más CO2, por lo tanto, y también se trata de una mayor aplicación de ciertas políticas con sentido de protección medioambiental han hecho que menos aquí mucha parte del continente europeo se haya reforestado, se haya pintado de verde, ¿no? En el caso español, es, por ejemplo, el segundo país con más bosques de Europa. ¿Cuál es el problema de todo esto? También es cierto que ha habido un problema con la reforestación con perspectivas económicas. Y ahí la clave también de todo esto, ¿no? Eh, con el objetivo de vender más cada año, en el caso español, por ejemplo, se ha implantado mucha especie foránea, que lo que hace, porque la tierra es sabia, es absorber muchísimos recursos hídricos o muchísimos nutrientes del subsuelo o del suelo y matar. Se consume esa especie foránea que no es de la región, no está adaptada al mismo suelo, por lo tanto consume diferentes recursos o más recursos, más agua y seca al resto de lo que tiene alrededor, ¿no? No las podríamos llamar depredadoras porque no lo son, pero en el caso de muchísimo pino, por ejemplo, en España, que se ha plantado por eucalipto. El eucalipto son plantas muy resistentes, dan muy buena madera, crecen muy rápido, pero el problema es que absorben muchísima agua, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pasa con ahora y a muchísimos países con cierto clima, con todo el tema del aguacate, por ejemplo. El aumento del consumo del aguacate a nivel mundial implica muchísimos problemas porque cuesta muchísimo hacer que crezca, ¿no? Hablamos de recursos hídricos y suma y sigue, ¿no? No se ha pensado en algunas partes muy bien cuál es esa reforestación, cómo hacerla, con qué. Se ha pensado más en el cortoplacismo y en la rentabilidad más que en el largo plazo. No se ha plantado con especies autóctonas, se ha plantado con foráneas y eso es un problema, repito, ¿no? De ahí también que si hay una parte de certificación, que es cierto que la hay, también en gran parte a veces es precisamente por esto. Bueno, aquí como estamos viendo que hay un crecimiento, no es muy grande, pero es un crecimiento. Prácticamente el 37% de la superficie española es bosque. En este caso, pues, superficie forestal con instrumento vigente de planificación de la gestión forestal sostenible. Es decir, que ese porcentaje de bosque, cuánto porcentaje está bajo las nuevas políticas sostenibles, ¿no? Como vemos, la tendencia desde el año 2015, que es, recordemos que es el año en el que se aprueba la Agenda 2030, que es cuando se toman los primeros datos, y de ahí en adelante, en este caso, hay un crecimiento. El problema de esto también, por ejemplo, si alguno habéis vivido en el pueblo, o vivís en pueblos, vivís en pequeñas ciudades o en ciudades menos urbanizadas, y tenéis acceso a esos bosques o a zonas arboladas, habéis visto que la vida de antes ya no existe. Por ejemplo, hace unos años en España gran parte de la población vivía en estas pequeñas ciudades, trabajaba en los campos, limpiaban los bosques, ¿no? Y de ahí salían nuevas formas de trabajo. Es decir, se reciclaba siempre todo. Había la vida tradicional, en el sentido económico de la palabra, era una vida conservadora. Es decir, los recursos que daba la tierra se reciclaban y se volvían para la tierra, ¿no? Se limpiaban los bosques, se evitaban que hubiera incendios, eso que se cogía de los bosques servía para alimentar a los animales, en fin, era el ciclo de la vida famoso, que debido a la extrema urbanización y a la vida en ciudades eso se está perdiendo. Entonces también el control absoluto a la medida sostenible de gobiernos, etcétera, de la vida forestal, también hace que esa vida forestal humana, natural, se pierda. Por ejemplo, en España prácticamente es imposible acampar en un bosque sin permiso y prácticamente nunca te lo dan. Es decir, que si te pillan ahora mismo la Guardia Civil, por ejemplo, con tu tienda de campaña en un bosque, es posible que te multen. Siempre obviamente con el peligro de incendio, contaminación, es que tiras basuras. Bueno, es cierto que hay gente que no cumple con esos requisitos, pero se está prohibiendo el acceso a muchos recursos naturales de manera normal. Y luego muchas de esas cosas a veces se está revendiendo, ¿no? Si alguno habéis hecho el Camino de Santiago,
cosa que os recomiendo, aunque no seáis creyentes o no lo veáis como una peregrinación, sino también como una especie de prueba de vida. En el parte norte hay un montón de caminos que pasan por zonas de deforestación, o sea, refiero, que se utilizan para compra-venta para la venta de madera. Y ahí se ve claramente también como muchos de esos bosques prohibidos al acceso a las personas son explotados por empresas, ¿no? Te prohíben el acceso a ti, pero se son explotados. En fin, pues ya sabemos también, coincide con lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, a mayor control, mayor privatización, mayor explotación. Es decir, a ti como ciudadano te van aislando, te van prohibiendo cada vez más y eso queda más como coto de caza para ciertas empresas, ciertas entidades, te van limitando, ¿no? Eh, ya hablamos en su momento del agua de Coca-Cola, de cómo ha comprado acuíferos en Iberoamérica, que ya no son públicos, que pertenecen a empresas privadas, la privatización del agua, la participación en bolsa, la cotización, esas famosas leyes adoradas por ciertos ideologías economicistas, ¿no? El mercado se regula solo, las bondades del mercado, todo tiene precio, ya sabemos cómo va eso, ¿no? Porque por mucho que recordemos esa palabrería en la que estamos metidos, de el bien común, el esfuerzo de todos, la igualdad, el reparto, esto va muy enfocado a la absorción total y absoluta de soberanía por los entes supranacionales, ¿no? Y entes supranacionales son también entes privados. Bueno, aquí también algo interesante, ya sabéis que me gusta hacer pensamiento lateral, ¿no? Diferente a lo que vemos. Proporción de especies de flora y fauna comercializados procedentes de la caza furtiva al tráfico ilícito. Fijaos que se dispara en 2019, ¿no? Claro, cuanto más... Ahora, por ejemplo, hay una obsesión en España, los animalistas, esto para que veáis hasta qué nivel estamos en España, que bueno, hay países que están peor, pero bueno, las locuras de la izquierda española son antológicas. La nueva ley de protección animal, bueno, ahora el animal es persona prácticamente, ¿no? Ahora el animal de compañía tiene DNI en España, DNI asociado al DNI del DAM, o sea, es que es prácticamente como un miembro familiar. Y de hecho dentro de la diversidad familiar en algunas imágenes aparece la soltera con el gato, el soltero con el perro. Estamos viendo eso, pero aparte de eso, la ley que se quería aprobar, o al menos recordad siempre que la técnica de toda esta gente, de todos los políticos, siempre, que además es una técnica que funciona y que lo aplicaba también Donald Trump, es poner sobre la mesa una cantidad de exigencias que sabes de ya de entrada que son inviables, pero que a la hora de negociar, porque siempre vas a negociar, la entrada siempre es un no, en cualquier negociación siempre tú di que no, y no es igual a sentarse a negociar. Lo que te interesa es aprobar dos o tres cosas. Pues estos animalistas, en la última propuesta, querían multar hasta 100.000 euros a la persona que matara un mosquito. Bueno, es una prueba, es un ejemplo estúpido, pero simplemente que veáis hasta qué punto, ¿no?, estas políticas cada vez están yendo más de las manos, de las protecciones de animales, etcétera, etcétera, que no digo que haya que protegerlos, pero también el humano siempre ha vivido de los animales, ¿no? Entonces, a mayor privatización, a mayor prohibición de muchas cosas, cada vez va a haber más, en este caso, se considera que caza furtiva. Ahora en España también se vuelve a andadas con prohibir la caza del lobo. La caza del lobo conlleva más ataques a ganadería, por lo tanto, más presión para los ganaderos. Ojo a esto, ¿no? También. Si se quiere atacar a la carne, al consumo de carne, se quiere atacar a la vida rural, también es una buena manera que no se pueda matar al lobo, que es el depredador por naturaleza de todas las vacas, corderos, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra vía más de presión, porque eso afecta económicamente al mundo rural, no puede protegerse porque no puede matarlo, si lo mata hay multas, en fin, todo esto, ¿no? Como vemos siempre, todo está entrelazado. Todo es mucho más complejo de lo que nos pintan y como vemos de un solo gráfico se pueden sacar muchas conclusiones. Pero por eso siempre os digo, hay que tener la perspectiva siempre en la cabeza, ¿no? De qué estamos viendo y por qué y cómo se afecta. Ya os comenté también, por ejemplo, que Garzón, el ministro de Consumo español, habló en medios de comunicación ingleses muy mal de la carne española, diciendo que eran animales maltratados, cuando no es así, es de las mejores de España, no solo en pruebas de sanitarias, sino precisamente
en producción en sí misma, con un objetivo muy claro, ¿no? Dañar al campo español. O sea, el ministro de Consumo de un país atacando a la propia carne de su país para que tuviera peor imagen a nivel internacional. Si no vemos lo que hay detrás de esto, poco más hace falta ya para que seamos considerados minusválidos visuales, ¿no? Luego, por ejemplo, veamos esto también, ¿no? El ejemplo. Si hay más tendencia a esa protección, aquí también vemos el aumento en financiación de esa protección, ¿no? Asistencia oficial para el desarrollo de gasto público destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. Aumento duplicado casi en este caso, y cada vez más inversión en todo esto. Luego veremos también ejemplos de noticias para que entendamos cómo es vital para la aplicación, siempre digo, de estas agendas, para la participación público-privada. Lo es esencial en todo, eso es cierto, pero en este caso de la aplicación de la Agenda 2030, sin financiación pública no existiría, porque la transición no es natural. ¿Sí? Esto que estamos viendo, esa transición hacia la cuarta revolución industrial, no es lógica. O sea, tiene su lógica, pero no es natural, no es, en fin, no es sana, por así decirlo. ¿Vale? Es fomentada, es una prueba más de esa ingeniería social y por lo tanto se requiere de financiación pública. No es algo que nos salga a nosotros como ciudadanos, porque repetimos, nadie nos ha preguntado, se impone y para imponerse debe financiarse con dinero público, porque nadie va a arriesgar su dinero privado en hacer esa transición, a no ser que tenga algo asegurado, ¿no? Solo aquellos los más poderosos, hablamos de Bill Gates y demás, con tanto dinero son capaces de empujar un poco a la sociedad en este aspecto. Bueno, punto 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Nuevamente, volvemos siempre al desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Obviamente, falso, ¿no? La justicia no es igual para todos y no se facilita. En España, por ejemplo, cada vez las tasas judiciales son más caras. Es decir, que nosotros para poder acceder a la justicia hay que pagar. Por lo tanto, la justicia ya no es libre e igual, es privada. Hay que pagar. Y construir a todos los niveles de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Bueno, nuevamente, bueno, es un chiste, ¿no? ¿Dónde están las instituciones eficaces e inclusivas, por un lado, y dónde están las instituciones que rindan cuentas? ¿No? ¿Dónde están los grandes burócratas europeos, de América, de la OEA, de Estados Unidos, de cualquier institución supranacional de la ONU? ¿Dónde están esos burócratas rindiendo cuentas? Pedro Salamón, el presidente de la OMS, ha sido reelegido para 5 años. Teniendo en cuenta lo que ha hecho durante la pandemia de COVID, en principio tendría que haber rendido cuentas, tendría que haber habido un juicio por cómo se ha comportado la OMS en este caso, ¿no? Y no ha habido un juicio, nadie ha rendido cuentas. No, entonces, por tanto, estamos ante ese eufemismo en el que lo que vamos a rendir cuentas vamos a ser nosotros, a rendir cuentas de nuestra vida privada, que es a lo que van, pero ellos van a seguir haciendo lo que quieran. Todavía hay gente que aplaude esto, ¿no? Que repito, ¿esto es una mala intención? En absoluto. Pero si va a haber un observador, ¿quién observa al observador? Si vamos a tener a alguien que va a mirar por nosotros, ¿quién mira al que mira por nosotros? ¿No? Esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Bueno, datos un poco generales, ¿no? En el caso, obviamente, de cómo se está pintando también ciertos países occidentales como peligrosos, es cierto, hay un aumento enorme por parte de la inmigración masiva de cosas que no había antes, pero bueno, en este caso 0,62, ¿no? Pero fijaos, o sea, víctimas de homicidios o asesinatos. Para toda la matraca de las feministas, ¿no? Mueren menos mujeres que hombres asesinados. ¿La violencia de género, como la llaman, existe? No. ¿Existe una violencia hacia la mujer? Sí, también existe una violencia hacia el hombre. Del hombre hacia el hombre, de la mujer hacia la mujer. Sí, lo que existe es violencia. Y en este caso vemos que es una tasa prácticamente de 0,3 porcentual más de hombres. Eso tiene sus explicaciones. Hablamos de reclusos, hablamos obviamente de narcotráfico, sitios donde participan más hombres, cierto. Pero bueno, estadísticamente ahí vemos que esto sirve para desmontar esa famosa ilusión de que lo que más mueren son mujeres, ¿no? Esto es importante también, el número de víctimas de trata de personas.
en aumento también, por ejemplo, curioso, ahí 2019 luego desciende, ¿no? A más inmigración, fijaos que va creciendo. Desde cuanto más inmigración, más descontrol sobre eso, ¿no? Más abuso sobre los inmigrantes. Hay muchísimas personas que se aprovechan de la necesidad de emigrar de muchas personas. Obviamente Europa, bueno, los polos económicos más fuertes, ¿no? Europa, América del Norte, son grandes consumidores de prostitución, de esclavitud sexual y de otro tipo de perversiones. Y es donde los flujos migratorios muchas veces aprovechan de eso. Os puse, creo que aquí en la anterior clase, en otro curso del año pasado, el ejemplo de la famosa caravana que hubo contra Donald Trump, contra que se aprovechó para presionar a Donald Trump, la caravana de migración centroamericana. En gran parte mucha gente desapareció, obviamente en caminos de Dios sabe dónde, ¿no? El padre de una amiga periodista me comentó que aparecían cuerpos vaciados, ¿no? El tráfico de órganos, en este caso. Cientos de miles de personas moviéndose, eh, pues esto es como la sabana. Si de 20.000 ñus hay un ñu que va más atrás porque tiene menos capacidad de moverse, está herido, el león va a comerse al ñu que se queda atrás, ¿no? Desgraciadamente esto es así el mundo, ¿no? Y siempre hay gente que se aprovecha del mal de otro. De ahí que muchas personas luchen contra la inmigración masiva e ilegal, no porque estén en contra de las personas, que es ese relato que lo aplican quienes se benefician, sino porque sabemos de las consecuencias de esto. Los muertos en el Mediterráneo, muchísimos muertos, ojalá fueran menos, no es culpa de los que estamos en contra de la inmigración. Es culpa de los que han fomentado que esas personas dejen todo a cambio de un sueño que nunca se va a cumplir, porque no puede cumplirse, porque no son los trámites para cumplirse. Ejemplo también, 2015, la inmigración masiva de toda la zona de Oriente Medio después de la guerra de Siria, millones de personas llegando a Europa. Portada del Mundo 2015, más de 10.000 niños desaparecidos en Europa. 10.000 niños desaparecidos de campos de refugiados sin que nadie sepa nada. Bueno, pues paremos a pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de también cuando se fomenta todo este tipo de inmigración? ¿Quién lo está fomentando y qué hay detrás de todo eso? Dato curioso, esto ahora lo llaman trata de personas, hasta hace muy poco, seguramente incluso alguno de vosotros lo seguís llamando así, trata de blancas. La trata de blancas es porque las grandes oleadas de esclavitud en la historia primero fueron de musulmanes a mujeres blancas europeas. Obviamente eso en la historia está mal visto, ¿no? Porque ya sabemos que solo ha habido esclavos de un color. Pero igual, por ejemplo, que la expresión en España de no hay moros en la costa. No hay moros en la costa, que significa que no hay problemas. ¿Dónde estás mirando? No hay moros en la costa. Explica que antes los que invadían el territorio para conquistar, para robar, para asesinar, para llevarse a personas, eran los moros, ¿no? Las costas sur de Europa había un gran problema con el turco, el famoso turco, ¿no? De ahí que los españoles fuéramos a Lepanto. La victoria de Lepanto sirvió para controlar el Mediterráneo, para pacificar el Mediterráneo y que los musulmanes dejaran de atacar las costas del sur de Europa. La expresión no hay moros en la costa viene de eso. Para que veamos también que hay muchas expresiones que tienen están basadas en un hecho histórico real, ¿no? Pero la neolengua nos cambia eso. Bueno, aquí también es importante, porque hay mujeres jóvenes entre 18 y 29 años que sufren violencia sexual antes de cumplir los 15 años, ¿no? Hay un aumento bastante grande. Puede tener varias causas. Obviamente, primero, aumento de redes sociales, la violencia, el fomento de la violencia, el fomento de ciertos comportamientos sexuales no muy recomendables. También la inmigración, perdón, es que me achaque nuevamente con esto, ¿no? El comportamiento hacia la mujer de ciertas culturas en las que están llegando a nuestros países llevan a esto, ¿no? En España, lo hemos visto creo en otras clases, pues hay un cierto porcentaje de matrimonios de menores de edad que nunca han existido, ahora existen, y otro tipo de comportamientos, bueno, pues exógenos a nuestra forma de ser y que obviamente pues conllevan un problema, ¿no? El otro día salían grandes medios de comunicación un gráfico del aumento de las violaciones multitudinarias en manada, que llaman, en España. Porque hay prácticamente, o ha salido en los últimos días, una violación prácticamente por día. Violación en manadas, es decir, un gran número de personas violando a una sola mujer.
Y cuando pones el mapa comparativo de aquellas regiones donde ha habido un aumento de los MENAs, que lo llaman, ¿no? Menores extranjeros no acompañados, que suelen ser sobre todo de origen marroquí, las zonas coinciden, ¿no? Ah, Muchos dirán que, obviamente, y admito, ¿no?, que casualidad no implica causalidad, pero en este caso hay una causalidad real, porque además de muchos de los detenidos son precisamente de origen extranjero. Pero recordamos siempre que esto es por nuestro bien. Bueno, también a medida que pasa el tiempo y a medida también en la que estamos entrando en estas dinámicas, hay curiosamente la percepción, esto es un dato interesante, casi el 50% de la población encuestada no está satisfecha con los servicios públicos, ¿no? Cuanto más hablan de lo importante de lo público, de fomentar lo público, de defender lo público, parece que cada vez la gente está menos de acuerdo con lo público o menos satisfecho con lo público, ¿no? Más corrupción, más burocracia, menos transparencia, más proteccionismo. Y esto obviamente afecta a todo, ¿no? Porque si la tendencia es a que nosotros no tengamos coche y que vayamos en bus, en fin, todo este consumo público, se esperaría otra cosa, ¿no? También esto va asociado a la percepción de la corrupción política, ¿no? De los empleados públicos, de aquellos que llevan las riendas del país, pues también afecta al trabajo de de muchos empleados públicos que dentro de su mundo hacen buenas labores, pero ya sabemos, como siempre, que lo pagan los justos por pecadores, ¿no? Eso también es interesante, al menos en los casos en los que los países se dividen en departamentos, muchos de vuestros países seguramente también, o se está yendo hacia, no hacia la división territorial en sí, sino hacia una división burocrática cada vez mayor, no con el objetivo de funcionar mejor, sino en muchos casos también es con el expandir los empleados públicos, el gasto público, con expandir la burocracia. Y en el caso español, pues esto es interesante, ¿no? Proporción de plazas en la administración de las comunidades autónomas en comparación con la distribución nacional. Como vemos casi, ¿no? Como cada vez más la tendencia es a que haya cada vez más empleado público en las comunidades autónomas, ¿no? Y en el caso español, bueno, ya sabéis qué problema tenemos con ciertas regiones que han sido o son tratadas como si fueran naciones o estados independientes. Va muy también enfocado con este problema, ¿no? Cuanto más se engrosa la administración y más la administración trabaja o intenta trabajar de manera autónoma, más problemas legales hay. Francia, por ejemplo, va en sentido contrario. Francia hace unos años lo que hizo fue reducir los departamentos, cosa lógica si lo que quieres es trabajar mejor, gastar menos, administrar mejor tus recursos, ¿no? Esto no sé si es un mal endémico de la hispanidad, no sé si es un mal endémico de nuestros gobernantes y porque les funciona, desgraciadamente, a los corruptos, lo que se fomenta es la atomización, ¿no? Cuanto más tengamos, más entes internet. Que sois de Argentina, la duplicación de departamentos, duplicación de entidades, en fin. Bueno, pues vamos a eso. El curioso que este dato, ¿no?, que todo esto que estamos viendo va supuestamente en el punto de mejor justicia, mejor igualdad o funcionalidad de todo esto. Bueno, tema de acoso, el 0,0007, las estadísticas que desmontan la gran narrativa, ¿no? En este caso vemos también que estamos bastante atrasados. Alianzas para lograr los objetivos. A mí este punto también me llama la atención. Interesante, ¿no? Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Nuevamente, desarrollo sostenible, Alianza Mundial, gobernanza global, ¿no? Enfocado también relacionado con lo anterior, vemos ahí el total de ingresos de las administraciones públicas en proporción al PIB, ¿no? Hay una tendencia también. La entidad, la administración pública cada vez tiene más ingresos porque hay más impuestos, ¿no? En este caso, el aumentado de las tasas va enfocado a esto. En este caso, el 41% viene de ahí. Proporción de los ingresos totales de presupuestos generales provenientes de impuestos. Vemos que hay una debacle en parte también por el cese económico. Es decir, que prácticamente estábamos en el 85% de recaudación, de todo el presupuesto general del Estado, el 85% venía de los impuestos. Ahora ahí estamos en el 80%, ¿no?, por debajo. La explicación obviamente es el cese económico. Cese económico, menos empresas, por lo tanto, menos empleados, menos impuestos, menos pago, etcétera, 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 ¿no?
cuanto menos gente, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestros países? Todos nuestros países, los occidentales, también es la curva de natalidad, el invierno demográfico. Cuanto, cuantos menos niños tengamos, menos empleados futuros, por lo tanto menos gente pagando impuestos, por lo tanto menos ingresos, por lo tanto el Estado tiene que subir la tasa impositoria a los que están trabajando. Ya vimos también la tasa de reposición con el tema de las... Me saldrá siempre se me olvida, lo que se cobra cuando dejamos de trabajar, que te lo paga el Estado, que me acordaré, pero creo que sabéis a la que me estoy refiriendo. Pues la relación 5-1 era 10-1, 5-1-1, ¿no? Entonces, lo que ya muchos están diciendo es que mi generación, por ejemplo, no vamos a cobrar esa prestación, ¿vale? Que nos olvidemos de que va a haber un apoyo público a aquellas personas que han cotizado durante tantos años en la seguridad social, ¿no? Una vez te jubiles, la jubilación, de ahí la jubilación, eh, y también cada vez se está aumentando más, ¿no? La esperanza de vida va asociada a ese aumento en el trabajo. Ya estamos, hay países que están en los 70 años, España está en los 67. Para jubilarte y para cobrar la pensión máxima, creo que eran 37, 35 años cotizados, ¿no? Bueno, y claro, también complicado en un mundo cada vez más inestable laboralmente, con peores salarios. En fin, que esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y luego nos dicen que es muy bueno no tener niños porque contaminan el planeta. Para que veáis que el sistema en sí mismo, o sea, el sistema económico no se sustenta, son numeritos digitales, ¿no? La economía real se sustenta en las personas. Si no hay personas, no hay economía. Reducción de consumo, en fin, todo es una bola de nieve que cada vez se hace más grande, ¿no? Dato interesante, sobre todo si tenéis familiares que están en otros países y os envían remesas, ¿no? Fijaos cómo aumentan las remesas, precisamente también por ese aumento de la inmigración. La remesa para el país receptor es fundamental. Y hay países encantados con las remesas, por ejemplo, Venezuela. El hecho de que haya un éxodo masivo de su país es fundamental para el sostenimiento del gobierno, porque el hecho de que la gente se vaya significa que hay menos caos social. La reducción de la población es reducción de consumo. Reducción de consumo es menos conflictos sociales. Y por lo tanto, la persona que se va afuera y que luego envía dinero, lo está enviando sin que eso haya... O sea, es como una especie de, de ahorro, ¿no? De acumulación de capital. Porque ese dinero que no se ha generado viene del otro país y ese dinero se va a gastar en el país. No ha habido un gasto para producción de ese dinero o de ese beneficio, ¿no? Viene de otro país. Entonces, ya te digo, Cuba, Venezuela, países con graves crisis económicas, casi estructurales, es fundamental la remesa, ¿no? Yo eso que he trabajado aquí en integración de inmigrantes, muchísimos enviaban dinero a casa, bueno, se lo siguen haciendo. Y con muy poco dinero de aquí, sostienen a la familia ahí, ¿no? Lo cual ayuda también a mantener, por desgracia también muchas veces mantienen los sistemas en sí mismos corruptos, ¿no? Porque la persona que recibe una parte de dinero de fuera, como puede vivir con ese dinero, no se preocupa tanto por tener un mejor trabajo o sea, lo que ha ganado por un lado no le importará que ocurra por otro lado, ¿no? No digo obviamente todo, pero el problema es que siempre vemos que todo afecta a todo. Pero también afecta al país de donde se emite, porque este dinero que sale de un país ha sido generado en el país, pero no se queda en el país, ¿no? Eso también, por ejemplo, pasa mucho bueno, pasa en general con todos los inmigrantes, pero sobre todo, por ejemplo, con los chinos. Muchísimos de los chinos que vienen aquí, que han tenido, obviamente, pagan impuestos y tal, pero muchísimo de ese dinero muchas veces va a China. Y que vaya a China también sabemos a dónde va, ¿no? Y para qué va. Entonces hay un problema también ahí de extrema o de cómo controlamos la libertad económica, ¿no? No podemos prohibir que la persona que viene envíe dinero, obviamente, pero claro, la riqueza que se está produciendo en un país a veces se está yendo de las manos a otros países, ¿no? En fin, esto simplemente os lo planteo porque creo que es algo interesante para pensar, ¿no? Porque repito que, claro, muchísimos nuestros políticos dicen, no, es que necesitamos más inmigrantes para poder pagar pensiones, para tener no sé qué.
Es decir, que ya ni siquiera les ven como personas, ¿no? Les ven como personas o como cosas así explotadas para que paguen costes de otras personas, ¿no? Am, pero claro, luego también eso, esa persona viene, trabaja, pero no sé si no me está pagando la pensión porque no me la va a pagar a mí, porque no va a existir pensión, y ese dinero también parte se está yendo fuera. En fin, problemas y problemas que muchas veces no, pues simplemente con un pensamiento positivo no se soluciona, ¿no? Importante, fijémonos donde estamos también antes, ¿no? Fortalecer los medios de implementación y la acción mundial para el desarrollo de sostenibilidad y haces para lograr los objetivos. Y aquí nos meten de repente la tasa de alfabetización digital o cuántas personas utilizan Internet. Vemos también, fijaos, ¿no? En el año 2009, 2008, hace 15 años, menos, bueno, podríamos hablar de que la mitad de la población, solo la mitad utilizaba Internet, ahora es prácticamente el 100%. Esto es importante, no solo porque obviamente tiene sus ventajas, sino porque vamos a a esa digitalización absoluta de la vida, ¿no? De la economía, de todo. Y para eso necesitamos estar conectados. El control total de la población será a través del sistema digital. De ahí la obsesión también por el tema de llevar la tecnología a todos los lados, ¿no? Ingresos fiscales, como os decía antes, cada vez más tasa impositiva. Esto es en todos los países, no hay excepción. Porque lo que llaman el estado de bienestar cada vez es más todontico, más costoso, ¿no? Por lo tanto, la tasa impositiva sube. Y bueno, esto es el estado actual. Aquí termina esto, pero vamos a ver las otras noticias que os quería comentar. El tiempo ahora. Esta la hemos visto, bueno, esto también. Bueno, lo que os comenté hace tiempo, ¿no? Hay una pequeña alarma, entre comillas, preocupación, porque se reconoce por ciertos ámbitos de que no se va a cumplir la meta de la Agenda 2030. Igual que no se ha cumplido la Agenda del Milenio, igual que no se ha cumplido prácticamente ninguna, porque es un brindis al sol. Bueno, pues la OCDE, que son como la Organización de los Países Más Desarrollados del Mundo, a la que pertenecen pues, prácticamente todos los países, gran parte de los países de América y de Europa, algunos de Asia también, pues reconocen que no, que todo está muy bien, pero que no se va a alcanzar en 2030, ¿no? Ya os dije antes que en España se está hablando también de la Agenda 2050. Bueno, la cosa siempre es agenda, agenda, agenda. Importante también, después de ese foro económico de Davos, ayer se paseó por Moncloa Bill Gates, reuniéndose con Pedro Sánchez. Esto es de un periódico importante en España, ¿no? Digital, Libertad Digital. Gates se reunió con Pedro Sánchez para acelerar la Agenda 2030, ¿no? Fijaos en el subtítulo, ¿no? Gates ha obsequiado a Sánchez con su libro Cómo evitar la próxima pandemia durante un encuentro en el Palacio de la Moncloa. Bueno, pues, cuidaos de los falsos profetas, ya lo sabemos todo. Este aviso de la pandemia que iba a venir de coronavirus, recordemos el evento 201, si no os acordáis del evento 201, buscadlo, es ese simulacro que hubo en octubre de 2019, justo antes de la pandemia o de la plandemia, en la que se simulaba precisamente una pandemia global de coronavirus, en este caso no transmitido por humanos, sino por cerdos. Qué casualidad, ¿no? Evento 201 en la que participaban grandes multinacionales, gobiernos y ejércitos o partes de ejércitos. Y precisamente hablaron, si podéis encontrar el vídeo, hablaron exactamente de lo que se hizo. Bueno, pues ahora ya sabéis que estamos en mitad de la pandemia o la que está viniendo ahora, que es la viruela del mono, que no sé si os habéis visto en vuestros países o no, pero en España es el mismo modus operandi, el mismo proceso que se siguió con el coronavirus. Ya empiezan a hablar de casos de contaminación diaria, ya empiezan a hablar de cuáles son las regiones más contaminadas, ya empiezan a hablar de que si vacuna por aquí. Esta mañana, esta tarde, antes del trabajo de esta clase en telediario, entrevista a un investigador del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España, hablando de que la vacuna que han encontrado para la COVID también vale para la viruela del mono. No, da igual, pínchate una que la otra, todo funciona para vender miedo. COVID, guerra, viruela. Es matemático, es el manual, siempre, constantemente. Esto lo digo para que lo tengáis en cuenta porque es lo que viene. Nuevas
seguramente nuevas restricciones, o bueno, vamos a ver hasta qué punto la población se va a tragar estas patrañas, que no digo que no exista, sino la utilización de todo esto, ¿no? Bueno, y lo que os decía antes aquí también, destaca la importancia de fortalecer inversión pública y participación de los actores sociales para la implementación de la Agenda 2030. Ojo, ¿no? Esto es la OEA. Representantes de 22 países iberoamericanos se reafirma la necesidad de un cambio de cultura organizacional y de gestión pública en los países, ¿no? Un cambio, ¿no? Ya hablamos de esa, ¿no? De una revolución de mentalidad, tenemos que pensar en que todos somos uno, ¿no? Lo que os decía hace un tiempo de que posiblemente la OEA cada vez vaya más hacia lo que es la UE, con el objetivo de generar las condiciones estructurales y políticas públicas para eficaz implementación de la Agenda 2030 con integridad y pertenencia. Durante el foro sobre mecanismos de implementación de la Agenda 2030, es decir, este foro ya existe en la OEA. La OEA ya ha debatido cómo implantar la Agenda 2030 en vuestros países, ¿no? Y hay una coordinación supraestatal para llevar a cabo esto en vuestros países. Bueno, la noticia la voy a copiar en el chat para que la podáis ver con calma. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y importante, ¿no? Además, fijaos el titular. Importancia de fortalecer inversión pública. No hablan de que es necesaria sí o sí, o de que no vamos a ver, no. Hay necesaria fortalecimiento de la inversión pública, ¿no? Los eufemismos, las palabras utilizadas, importantísimo. Y la participación de los actores sociales, esto es vital. ¿Por qué? Porque la agenda es ingeniería social. Si no se participa, si no se colabora con aquellas entidades, organizaciones, asociaciones, que ya sabemos muchas a cuáles pertenecen, para que parezca que esto es algo de la sociedad civil hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, para que parezca que esto es realmente por nuestro bien, los bondadosos, es que las ONGs, es que, ¿no? Es los actores sociales, ¿no? Muchos de ellos sindicatos, en fin, y que todos están en el ajo, porque todos están participados, ¿no? Esto es, por ejemplo, de una radio de izquierdas en España, Agenda 2030, el modelo de ciudad para los próximos años, ¿no? En este caso es una alcaldesa de Alcázar de San Juan que ha presentado, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Una alcaldesa presenta su idea de modelo de ciudad para los próximos años, ¿no? Y esa agenda, para que veamos también que parece que esto viene, es siempre monolítico, homogéneo, y que de repente parece que alguien ha tenido la excelentísima idea de, pues eso, vamos a modificar las ciudades porque sí, en Agenda 2030, ¿no? Para el año 2030 yo tengo la idea, ¿no? De que la ciudad va a ser así, la proyecto, ¿no? Una alcaldesa, con perdón de Dios, de un pueblo perdido de la mano de Dios en España, ¿no? Como en su momento Pedro Sánchez propuso el nuevo contrato social de repente en el Foro Económico Mundial, ¿no? Como si Pedro Sánchez pudiera pensar como Rousseau. Otra noticia, Cifal Málaga y el Colegio de Periodistas firman un acuerdo para informar de Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Importantísimo también. Si no hay colaboración de los periodistas, en mi caso, si no hay participación, si no se da bombo a esto, si no se machaca, ¿qué es acuerdo para informar? No, no es para informar, es para tenerlo siempre presente en medios de comunicación. 24/7, boom, 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 noticias en las que esté, Agenda 2030, Agenda 2030, Agenda 2030, Agenda 2030, para que lo veas y lo absorbas, ¿no? Ventana de web. Bueno, esto es la página de Cyber Polygon. Por cierto, aquí en Cyber Polygon creo que tenemos, si veis aquí about, a ver, es que no me deja pinchar aquí, pero perdón, que tengo lo del Zoom. Si os metéis en Cyber Polygon y veis alguno de los vídeos del año pasado, veréis que él estuvo enfocado sobre todo al peligro, al miedo que había en el hackeo de los recursos, de las cadenas de suministro, ¿no? La obsesión era evitar, o sea, hacen simulacros, lo mismo que el evento 201. ¿Qué pasaría si las cadenas de suministro completamente digitalizadas recibieran un ataque masivo digital, ¿no? Unos hackers, atacar en esas cadenas de suministro, ¿no? ¿Cómo se respondería? Es el que avisa a nuestro traidor, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo hay un riesgo creciente en esos aspectos, que es real, pero también cuando lo prueban es que pues, quizá de alguna manera lo dejo caer, ¿no? Quizá algo más sepan. Lo mismo que el evento 201. Si hacemos un simulacro, porque puede pasar y de repente pasa a los 2 meses. No es que pase a los 5 años, es que pasa a los 2 meses. Pues parecido pasó un poco con esto, ¿no? Hubo lo de Cyber Polygon y de repente hubo todo el lío que hubo
con lo de China, y las cadenas de suministro, ataques no sé qué, que si los hackers rusos, que, en fin. Y en este caso, bueno, el email que confirman la cancelación de este encuentro. Y aquí muy rápidamente, ya para terminar, vemos los 9 puntos. Como está traducido al español, pues algunos no entendéis el inglés, que entiendo que muchos sí, pero bueno, simplemente para una mayor lectura rápida, ¿no? Los 9 puntos más importantes que acaba de pasar en este Davos 2022. Guerra de Ucrania, muy enfocada siempre la unidad europea, ¿no? Y importante también esto, las relaciones diplomáticas deben ser sensibles, informadas y luchar unilateralmente por la paz, no multilateralmente. De aquí de alguna manera están diciendo que la paz solo viene por ellos, que la paz son las condiciones que ellos imponen. La economía, también importante. El próximo capítulo debe centrarse en construir personas resilientes respaldadas por la educación, la salud y la protección social. Pues, en fin, ya hemos hablado de todo esto, ¿no? También hablamos sobre la deuda, la inflación, los salarios, el comercio global. Interesante, ¿no? Ya os digo que si tenéis tiempo, escuchar a esta gente os va a hacer bien. Os va a hacer bien, no me refiero porque os vais a aprender nada, me refiero útil en el día a día, pero sí que os va a hacer bien porque vais a estar muy atentos, ¿no? Vais a ver ya saber cuáles son las narrativas. Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? Lo que os comenté del fin de la globalización, la regionalización de los sistemas de producción, y aquí estamos, aquí, y lo ponen aquí de repente. Podríamos estar ante la regionalización de la globalización, según 2 expertos. Y el miércoles preguntábamos si estaba muerta. La globalización. Ojo lo que están diciendo. Es decir, que ya lo advirtió Xi Jinping, esto ha terminado. El mundo que hemos conocido se acabó. Y qué casualidad que esto lo escribió Klaus Schwab en su libro, repito, COVID-19 al inicio, hace 2 años, julio de 2020. Dijo que las consecuencias del COVID iba a ser la regionalización de las economías. Y lo ponen aquí como podríamos estar antes, ¿no? Es que lo importante que es la memoria para estas cosas, ¿no? Como 2 crisis alimentaria y energética vinculadas a la guerra de Ucrania. Obviamente todo es la culpa de Putin, ¿no? No existe una ingeniería anterior, no existe nada, no existe una planificación. Todos son consecuencias de la guerra de Ucrania. Y que la crisis energética viene de ahí, no tiene nada que ver con el auge o el control de la OPEP de los productos del petróleo, del tema del gas, no tiene nada que ver con eso, olvidaos, es la guerra de Ucrania, ¿no? Cambio climático y medio ambiente, lo mismo también, volvemos a lo mismo, ¿no? Cambio climático, aquí quien pertenece, yo participó, John Kerry, Bill Gates, Brad Smith, Michael Dunberg, en fin. Y fijaos también, esto es interesante, ¿no? Dijo que el Mediterráneo podría ser el centro del nuevo suministro de energía del mundo. Entonces ahí tenemos Argelia, dejando de vender gas a España para vender a Italia, crisis con Marruecos, nuevas bolsas de gas, quizás habrá gasoductos o oleoductos que vengan de Asia Central, pasen por el Mediterráneo. Nos están diciendo cosas que quizá puedan pasar, conflictos regionales que quizá puedan pasar dentro de no mucho, ¿no? Y luego fijaos eso también, ¿no? Todo tendrá que pagar, ¿no? La traducción es muy buena, pero todo se tendrá que pagar. Y fijaos aquí, ¿no? Necesitamos una transformación energética a la escala de la revolución industrial, a la velocidad de la transformación digital. Y por lo tanto necesitamos una revolución en las finanzas. ¿Qué están diciendo? Vamos a cambiar la economía global. Os vamos a tocar los bolsillos, vamos a cambiar las monedas, vamos a digitalizar todo, vamos a hacer esa transformación. Nos lo están diciendo, ¿no? Lo digo para que nadie le pille mal, ¿no? No preparado. Bueno, el papel de las empresas y los emprendedores, ¿no? También, pues eso, grandes representantes de empresas que van ahí a hablar de lo que fijaos aquí, ¿no? El capitalismo ambiental, nuevo concepto. El capitalismo ambiental, ¿no? Interesante. Asuntos de salud. Bueno, pues ahí tenemos a Bill Gates hablando otra vez nuevamente de la próxima pandemia, de cómo abordar la salud mental, el futuro del trabajo. Importante eso también, ¿no? Cómo va a cambiar las relaciones laborales, también con la robotización, la tecnología. Y luego tecnología y metaverso. Esto es también importante, ¿no? Es que también es otra burbuja creada, al igual que la burbuja de medioambiental, la burbuja del metaverso. Importante, fijaos aquí, ¿no? Cómo el metaverso
va a impactar, o las aplicaciones dentro del metaverso va a impactar en la vida de las personas. 66% eh, eh, estudio online, bueno, estudio virtual, ¿no? Aprendizaje virtual, entretenimiento, realidad virtual, trabajo virtual, juego virtual, socialización virtual, los recursos de salud digitales, todo el tema de acceso a los informes, a análisis digitales, todo el tema del trading, interesante también, de todo lo que se va a crear digital en ese mundo paralelo, ¿no? Y hay gente preparada. Recordemos siempre que cuando esto nos lo ponen es porque los que lo han creado ya tienen posición de ventaja. Y los que se van a forrar con esto ya lo tienen todo preparado para forrarse. Obviamente habrá mucha gente que pueda aprovecharse de eso, es otra burbuja económica. Pero lo que pasa es que quizá esa economía sí que vivimos realmente esa economía completamente separada de la economía real, ¿no? No van a ser bienes, no van a ser consumos, es economía digital. La gente va a pagar por vivir en algo digital, pero con dinero real. Es decir, y luego el tema del trabajo y turismo virtual. Bueno, como veis, la Agenda 2030 está más viva que nunca, no solo que es la agenda en sí, pero bueno, os voy a ir poniendo los enlaces, perdonad que me los estoy poniendo, para que veáis que esto que hablamos no es baladí, ¿no? Que no son cosas surgidas de la nada, aunque no me abre aquí esto ahora. Vaya, no me deja abrir esto ahora. ¿Qué pasa? A ver. Un segundo que vuelvo a entrar, ¿eh? Vale, perdonad, pues que me está dando problemas el Zoom. Os estoy poniendo los enlaces ahí, ¿vale? No, simplemente eso, lo que os decía. Que, que veis que está de actualidad, que esto no es cosa de unos locos con un par de libros, es algo muy real y que está transformando nuestra política en el día a día. Y con esto ya me callo y vamos para preguntas, quedan 20 minutos. Juan Carlos Nieves, tienes habilitado el micrófono. Gracias, muchas gracias por la clase, profesor. Yo tengo dos dudas muy concretas. Una de ellas es que, como mencionaba al principio de la clase, en efecto me enteré del foro de Davos no sabía que iba a ocurrir esta semana, y me enteré por una publicación de Instagram. Sigo la página de Alexander Soros, ¿no? El hijo de George Soros. Interesante. Y bueno, una foto bastante perturbadora, ¿no? Donde él sonríe al lado de su papá, ¿no? Diciendo, la tradición continúa. Mi padre da su discurso anual en el World Economic Forum, ¿no? Y bueno, la mitad de comentarios le desean la muerte y la otra le aplaude, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Y mi pregunta concreta es, no sé usted qué nos podría decir al respecto de por qué, sobre todo Alexander, he visto que publica mucho en su Instagram, viaja demasiado a Europa y a países como Macedonia, Letonia, Lituania, ¿no? Todo ese tipo de países europeos, y habla con los presidentes, con sus gobernantes, ¿no? A algunos países de África. Me gustaría saber si conoce específicamente por qué tiene interés en estos países poco conocidos, diría yo, a lo mejor de Europa, e inclusive algunos de África, lo he visto en Senegal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro, ¿qué opinión usted tiene concretamente de, pues, de lo que pasa ahora de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Puesto que, no sé, algo que apoye la familia Soros,
pues ya podríamos intuir que no es muy bueno, ¿no? Y al parecer tanto Alexander como su padre apoyan mucho a Ucrania, ¿no? Entonces, claro, no quisiera hacer un análisis blanco y negro de entonces Rusia es muy buena y Ucrania es mala, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos apoyarían a Ucrania, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien, Soros desde los años 70 o así empezó a trabajar para defender la caída de la Unión Soviética. Se le ponía como paladín de la libertad, ¿no? Diciendo, oh, contra el comunismo. Bueno, obviamente no está exento de intereses privados, porque lo que quería era que cayera ese telón para, con sus fondos de inversión, él y otros tantos, no Soros, Soros es un ejemplo, privatizar todo lo que pudiera en Rusia. Y así pasó. Cuando estaban Gorbachev lleva al final de la URSS, luego viene Yeltsin. Yeltsin era una marioneta de Occidente utilizado para privatizar todo, absolutamente, en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Ucrania, en gran parte también. La gran corrupción ucraniana ha sido vender muchísimo parte material militar del ejército durante años y años y años, ¿no? Los rusos, y también pasó con Hungría. En Hungría se privatizó muchísima parte de la economía. Lo que se ha hecho desde los últimos años, en parte, es recuperar parte de esa economía en pública. Hungría tiene una economía más o menos intermedia, mixta, 50% pública, 50% privada, porque es importante recuperar estratégico. ¿Sabes? Siempre el ataque de lo público en sí no es malo, que siempre los liberales tienen esa obsesión, ¿no? Reducir lo público. No, lo público en sí no es malo. Lo que es malo es la administración de lo público, la corrupción de los gobernantes, eso es lo malo, ¿no? Rusia tuvo un gran problema con eso, por eso también Rusia ahora está lastrada, o sea, no es una gran potencia económica, pero Rusia ha recuperado parte también de esa economía, ¿no? De ahí que haya prohibido también la presencia de ONGs como Open Society Foundations en sus países, porque gran parte de estas ONGs, a la larga, si no desde el principio, son tentáculos de otros países, ¿no? En concreto principalmente de países anglosajones, ¿no? Hay una GFESIS, hay una fundación, como aquí, GFESIS.org. Esta la estaba utilizando yo antes de empezar la guerra, porque ahí se veía muy bien las tropas. Había una inteligencia de tropas rusas brutal. O sea, todo el ejército estaba mapeado. Empieza la guerra, pum, cortan el mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se podía saber muy bien por dónde se estaban moviendo los rusos y no se quería que se supiera exactamente quizá hasta qué punto los rusos no estaban haciendo como nos vendían que estaban haciendo, ¿no? Y justo si os fijáis en esa fundación, ahí la tenéis el enlace, pinchad, iros a Partners, ¿no? Vais a ver Open Society Foundations, Unión Europea, Gobierno de Dinamarca, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Qué casualidad, en Georgia, en un país con perdón de mierda, que diría Donald Trump, ¿no? Y ahí están metidos todos, ¿no? En un país frontera con Rusia, inteligencia económica. Esto es importante, ¿no? Soros, las fundaciones, ¿no? Son utilizadas obviamente por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Hacen el papel que no podría hacer un gobierno. Hacen un papel que no podría hacer una agencia de inteligencia, que es esa imagen de, oye, yo soy transparente, soy una ONG, voy de respeto a los derechos humanos, me reúno con Pepito, me reúno con Pepita y no levanto sospechas. Soros obviamente fue con el tema de Rusia, fue por interés económico, nada, olvidaos de, no, es que las libertades y la libertad de expresión, olvidaos, puro interés económico. Y obviamente cuando me has dicho estas reuniones, ¿no? Por todo el tema de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, se mueve mucho por hallar a su hijo porque lo que interesa es que el trabajo de cabildeo, lobby total, constante, para decir, oye, tal, mira, que no sé qué, que no negociéis con Rusia con esto, que mejor nosotros, o sea, eso es la política, ¿no? Alexander no es el padre tuvo varios hijos. Paul, si no me equivoco, es el que lleva el tema de las finanzas, el Quantum Fund y demás. Alexander es el que va a llevar ahora la cara, ¿no? Es como el tipo que, pues, de relaciones públicas. Países como Sudáfrica, por ejemplo, en África, países como Sudáfrica, importancia también de todo el tema de oro y diamantes. Y luego también recordemos también que Sudáfrica es un país que está persiguiendo a los blancos, ¿no? No se habla de eso en los medios occidentales, ¿no? Ha habido matanzas de blancos, de granjeros blancos, los que se han ido a sus granjas, se han exterminado, a las mujeres embarazadas se les han puesto boca abajo, se les ha abierto el vientre y se ha matado a sus hijos a palos. Y el gobierno no hace nada, ¿no? Y ese gobierno después se reúne con este hombre y se dan la mano en fotos. En fin, ya sabemos cómo el mundo está de podrido. Pero también, por ejemplo, Alexander Soros se reúne con Pedro Sánchez, mi presidente, en Nueva York, en una reunión hace unos años para supuestamente planificar todo el tema de fondos de inversión en países occidentales, ¿no? Y obviamente mete mano. Es decir, oye, Alexander va, habla y obviamente después
ayuda al negocio. Esto es así. O sea, es que siempre, el problema del mundo es que es así, ¿no? Hay intereses, entonces te hablan de, oye, mira, yo tengo esta fundación, entonces vamos a promover esto en tu país, la ayuda social, vamos a meter esto, te vamos a invertir tal. A cambio, ¿qué te parece si el gobierno al que yo represento o no? O sea, no tiene por qué hablarse así, pero entendemos por dónde va la cosa, ¿no? Los gobiernos tienen caras amables para hacer trabajos sucios. No es lo mismo que te venga un tipo oficial con unas pecheras aquí, con 20.000 medallas, que te diga, you have to do this or if not I'm going to kill you, ¿no? Que es lo que te diría un militar, por cojones te voy a invadir, a que te venga un tipo vestido con gafita pasta, con pinta un poquito de friki, a que te diga, va, pues mira, vamos a hablar de resiliencia, en fin, ya, caras amables. Y de ahí la importancia de Soros, ¿no? Soros, hablamos no como persona en sí, que ya está más de salida, sino siempre lo que es el concepto, ¿no? Es importante. Yo a Soros le pongo de ejemplo para entender lo que es el concepto, de qué es cómo funciona esto. De que las ONGs no son transparentes, que no son limpias, que hay intereses detrás, que no son tan amables como nos pintan, que vaya una ONG siempre suele ser como una avanzadilla para otros intereses, que no hay transparencia, que, en fin. Y guerra de Ucrania, pues va muy parecido, ¿no? Ucrania estaba siendo explotada en los últimos años por el polo anglosajón, ahora Rusia se lo está quitando de las manos o no les está facilitando lo que tenían antes. Y así como, por ejemplo, Soros dijo que el COVID era la crisis de su vida, o sea, era la oportunidad de su vida, obviamente han visto una oportunidad enorme también en la guerra de Ucrania, porque ahora Ucrania sirve para justificar todas las consecuencias económicas de las políticas aplicadas por el COVID. Ha servido para que los gobiernos se limpien las manos y digan, "Buah, esto no tengo nada que ver, no tiene nada que ver conmigo, nos hemos olvidado del COVID, culpa de Putin", ¿no? Cuando si nos fijamos, por ejemplo, el aumento de la inflación y demás en los últimos años, viene ya de antes, y antes del COVID. Esto ya es una crisis estructural, por si queremos llamarlo así, y no me gusta llamarlo para que entendáis mal, del capitalismo global, ¿no? El sistema ya no está, ya no da más de sí. El sistema está sustentado por trillones de deuda, por cuatrillones de deuda. Y se genera más dinero. Dinero fiat. ¿Cuál es el dinero fiat? Estados Unidos en los años 70 deja de respaldar su moneda por el oro, porque no puede. Y lo que hace es pasarse al dinero fiat, que es lo que tenemos todo hoy. Todas nuestras monedas, el dólar, el euro, todo esto, es dinero fiat. Fiat asociado a confianza, ¿no? El dólar vale lo que la confianza en el dólar es. Y por eso China y Rusia están atacando muy bien. Ucrania es un ejemplo también, ¿no? La desdolarización de sus economías, dañando la confianza en el dólar como moneda de referencia y respaldando, en el caso ruso, el rublo con el oro. El hecho de que haya ese respaldo es brutal. O sea, Rusia no es una economía débil. Al revés, se está fortaleciendo precisamente con ese respaldo. Porque vosotros, si fuerais unos inversores o tenedores de deuda, ¿a quién ibais a comprar deuda? ¿A un país cuya moneda no vale absolutamente nada o está respaldada en algo que nadie sabe qué es? ¿O a alguien que saben que cuando tú compras un pagaré te lo van a pagar porque está respaldado en oro? Me interesa lo segundo, ¿no? ¿A quién voy a dar un préstamo? ¿A alguien que no me lo puede pagar o a alguien que me lo puede pagar? Esto es lo mismo, ¿no? Y de ahí esta obsesión por Rusia. Es que todo no digo todo, pero muchísimo es mentira. Y la gran crisis económica que nos está midiendo es esta. De ahí que ahora nos hablen del gran reseteo. De que es necesario ese reseteo global para poder ir al nuevo mundo, ¿no? Porque el mundo actual, en el libro, es que coged ese libro de verdad, COVID-19 al inicio. Klaus habla de la dictadura del PIB. De lo que hemos vivido en los últimos años es la dictadura del PIB. Con perdón de lo que voy a decir, con dos cojones. O sea, el mundo actual es culpa de la dictadura del PIB y yo, hijo de la grandísima madre que te parió. Que el mundo actual es vuestro mundo, que es vuestra economía que habéis creado de mercado, vuestra economía financiera, vuestra deuda. Eso es el Foro Económico Mundial, que para eso lleváis 50 años. Klaus lleva siendo presidente de ese foro 50 años, desde el año 1971. Y nos venden que el mundo está mal por ese libro, o sea, por esa economía. Perdonad que me caliente, pero es que es importante entender esto, ¿no? Y Soros es la herramienta, una de las herramientas que tienen todos estos para hacer eso, ¿no? En fin, bueno, siguiente pregunta. Gracias. Nos quedan 9 minutos. Viviana Novoa, tienes el micrófono.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Pues es un gusto A conocerte, vosotros. saludarte. Gracias a tu trabajo en YouTube fue que ya hace como un añito, pues estoy como del lado correcto y pues bueno, siendo consciente un poco de estos temas. Mi pregunta va enfocada hacia por qué, bueno, y teniendo en cuenta que tú pues conoces el tema de la globalización, quisiera preguntarte más hacia el tema de las ideologías. ¿Qué importancia tiene hoy hablar, digamos, de las izquierdas, de las derechas, de una nueva derecha? ¿Cómo es mi pregunta? Vale, no quiero sonar muy escéptico, pero voy a ser muy escéptico, ¿no? Actualmente no existe ni un solo partido en ningún país que esté fuera del sistema. Ni uno. Para bien o para mal, el sistema que es decir, lo clásico de si te sales de la foto, o sea, si te mueves no sales en la foto, que decimos en España, ¿no? Que hay partidos mejores y peores, sí. Que hay partidos que defienden más valores que otros, sí. Ahora, también hay quizá una estrategia para que el cambio sea primero hacerse pasar por algo que no es. Eso puede ser una estrategia, ¿no? Hablamos de izquierdas o falsas derechas. Hablamos, por ejemplo, de Duque en Colombia, ¿no? Que se vino como derecha, que es izquierda. Vemos como Lasso en Ecuador, vino como Salvador después de Correa y ha hecho más políticas ideológicas que Correa. Y esto es curioso, ¿no? Sobre todo en vuestra región. La izquierda suele ser marxista en lo económico, pero conservadora en lo social. La derecha suele ser liberal en lo económico, pero ultraliberal en lo social. Son los gobernantes más supuestamente de derechas y liberales economicistas los que han promovido políticas de género, aborto, transexualidad, hormonación, etcétera, etcétera. Correa, en este caso, en Ecuador, nunca impuso ideología de género. Cuba nunca, Cuba no es un ejemplo de nada, pero me entendéis, ¿no? Cuba no ha permitido nada del matrimonio homosexual, ni hormonación de menores, no existe. En parte también porque saben que eso debilita la sociedad, ¿no? Atomiza la sociedad. En China tampoco está permitido. Se suele utilizar como para destrozar a la población, ¿no? Para debilitarla. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema enorme porque siempre que sale alguien a la palestra se suele tener confianza y suele traicionar. Y lo digo esto de Lasso porque no le conozco bien, sé que venía del Opus, supuestamente un católico practicante, bla, bla, pero desde el principio me olía mal. Y no es por él, ojo, sino porque un gobernante, y ahí sí que apoyo a las personas, ¿no? Los gobernantes políticos reciben muchísimas presiones, muchísimas presiones. No, imaginaos que estáis gobernando un país y que es un país estratégico como Colombia. Y estratégico por la posición, no hemos hablado de otras clases, ¿no? No puede caer en manos de alguien que no esté controlado por quien maneja los hilos. No puede. Y entonces van a llegar, Soros, ¿no? Alexander, va a llegar otros tantos como él, mire, tal, ¿qué le parece? Sí, entonces su sector pasa por acá, ¿no? Y obviamente mucha gente se juega la vida. Y esto no es algo fuera. Hay advertencias muy camufladas de, mire, le recomendamos que coja esto porque si no ya sabe lo que puede ocurrir. Nadie quiere ver que su país se muera de hambre. No, en fin, esto es complicado. Entonces, bueno, la izquierda-derecha, lo hablaremos también en las siguientes clases, ¿no? Que también que propuse un pensamiento de vamos a pensar si estamos ante un marxismo cultural, ante un liberalismo cultural. Esto lo hablaremos más adelante, pero el tema de izquierdas y derechas es bueno. ¿Es necesaria esa nueva derecha? Por supuesto. Pero yo estoy viendo nuevas derechas que salen, que es volver a hablar de lo mismo, ¿no? O incluso la esperanza en la antigua derecha de algunos sectores que siguen pensando que va a cambiar. Y sí, lo acaba de escribir Josie, que es la oposición controlada, ¿no? Coges, por ejemplo, Podemos en España recogió todo el descontento del 11M, de toda esa izquierda supuestamente antisistema, y la metió en el sistema. El sistema generó algo, o cogió algo y lo creó para que ese descontento no se saliera, ¿no? Y cuando ese descontento luego sale por la derecha, seguramente cuando explote por la derecha en España, habrá una alternativa que también servirá para meterlo en el sistema.
No digo que no sea, que obviamente también hay que tener cuidado con los cambios radicales, ¿no? Las revoluciones no siempre son buenas, pero también hay que tener cuidado con los compañeros de viaje. Pero repito, para no quitar otra oportunidad, esto de las izquierdas y derechas lo ampliaremos en las próximas 4 clases y ahí sí que ya me explayo todo lo que queráis, ¿vale? Gracias. Gracias. Nos quedan 3 minuticos. Julieta, tienes habilitado el micrófono. Gracias. Buenas tardes, profesor Javier. Mucho Buenas. gusto de saludar. Bueno, con respecto al tema que al inicio comentabas acerca de lo del carbono, me llamó la atención en una participación del el de Alibaba Group, que dijo que estaban desarrollando una tecnología que era para precisamente medir la huella de carbón de cada individuo. Todavía no están, todavía no está, está en proceso de desarrollo, pero decía él, o sea, es para ir midiendo, o sea, a dónde van, qué comes, y eso realmente es como bastante perturbador. Y yo pensaba en esto que ya nos has venido platicando también, que tanto tiene que ver con lo que sucede, con lo que viene para adelante, o sea, digamos, como va a ser nuestro crédito, nuestro dinero, crédito social, o no sé cómo le llaman. Sí, hay que tener en cuenta las diversidades. O sea, cuando hablamos de China, decía Xi Jinping que iba a ser, que la evolución ha terminado, de que nada va a ser igual, y nuestros gobernantes llenándose la boca de palabras como libertad o democracia, dicen que somos China, que no somos una dictadura, obviamente es falso, ¿no? El objetivo es la dictadura global. La dictadura global obviamente tiene que aplicarse regionalizada a nivel cultural en cada país, ¿no? En nuestros países de procedencia católica no casa muy bien con el totalitarismo, nunca lo ha casado. Sí ha casado en países más con origen protestante, Alemania, en fin, pero eso es otro debate, ¿no? Los países cristianos en general no estamos muy dispuestos a los totalitarismos, a las dictaduras así, ¿no? Entonces, ¿cómo nos lo va metiendo, ¿no? Pues, esto es la nueva dialéctica, ¿no? Lo verde que decía antes, que sirve precisamente como excusa para todo. En China no hace falta, en China el mundo asiático es más colectivista, el individuo no existe, ¿no? Es la masa, tú eres parte del todo, importas en tanto en cuanto aportas a la masa, ¿no? Nosotros somos más los derechos de la persona, somos hijos de Dios, en fin, ese proceso no lo voy a hacer ahora, me quedan minutos, si se me corta seguimos la siguiente clase. Pero tened en cuenta que es esto, o sea, la contaminación va a ser el nuevo crédito social. Asociado obviamente a qué lees, a qué, pero como no nos lo pueden vender igual que en China, nos lo están vendiendo ahora con el tema digital, la guerra de Ucrania, todo el tema del control de lo que consumimos, para la Pachamama, para la madre tierra, para no matarla. Pero es el mismo objetivo, es el mismo objetivo. Exactamente el mismo, pero la aplicación es diferente y por eso hay que entender las narrativas, ¿no? En Europa ya hablaba von der Leyen de que se va a aplicar ese pasaporte digital sí o sí, y esto ha sido como prueba el pasaporte COVID, para ver cuánta gente pasa por el pasaporte COVID, ¿no? Si tú compras el pasaporte COVID ya vas a comprar el siguiente pasaporte porque te va a dar exactamente igual, y luego te va a dar igual. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues mira, si no consumo una hamburguesa me dan 20 puntos, ¿no? Y la gente, el problema es que ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Tú haces un post, like, cuanto más likes tengas, más vas a hacer lo mismo. Y esto va a ser muy parecido. Si te dan puntos el Estado porque molas mogollón, porque hoy has ido en bicicleta 20 kilómetros, vas a ir más en bicicleta. O sea, somos animales racionales y poco racionales muchas veces, ¿no? Somos